Hay días que no solo marcan a un presidente, sino que marcan a todo un país. Días que se recuerdan con miedo, con rabia o con silencio incómodo. El 30 de septiembre de 2010 fue uno de esos días. Y aunque han pasado más de 10 años, todavía hoy nadie se pone de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió. Algunos lo llaman intento de golpe de Estado. Otros, una protesta que se salió de control. Pero más allá de cómo se lo nombre, hay algo en lo que casi todos coinciden. Ese fue el peor día del gobierno de Rafael Correa y uno de los momentos más peligrosos que ha vivido Ecuador en democracia. Este video no es para repetir lo que ya se dijo 1000 veces. Es para entender cómo empezó todo, por qué se salió completamente de control, y por qué, hasta hoy, siguen existiendo dudas, vacíos y secretos alrededor de ese día. Porque el 30S no fue solo caos en las calles. Fue un momento en el que el poder quedó suspendido, en el que nadie sabía quién mandaba y en el que el país entero estuvo a un paso de un desenlace impredecible. La mañana del 30 de septiembre comenzó con un malestar que ya venía creciendo. Policías de distintos cuarteles expresaban su rechazo a la Ley de Servicio Público, una norma que, según ellos, les quitaba beneficios, bonos y reconocimientos. Al inicio, la situación parecía una protesta laboral más, tensa pero manejable. Sin embargo, en cuestión de horas, esa protesta se transformó en algo mucho más grave. Policías se acuartelaron, cerraron vías, tomaron instalaciones estratégicas y dejaron al país prácticamente paralizado. Los aeropuertos se cerraron, las calles se llenaron de humo y los reportes llegaban de forma confusa y contradictoria. En ese contexto de desorden creciente, ocurrió la decisión que cambiaría toda la historia. Rafael Correa decidió no quedarse en el Palacio de Carondelet. Decidió ir personalmente al Regimiento Quito número 1 para enfrentar a los policías amotinados. Esa decisión, hasta hoy, divide opiniones. Para unos, fue un acto de liderazgo y valentía. Para otros, una imprudencia que encendió una bomba que ya estaba a punto de estallar. Lo cierto es que, desde ese momento, la crisis dejó de ser una protesta y se convirtió en una situación de alto riesgo institucional. Cuando Correa llegó al cuartel, el ambiente era hostil. No había orden. No había una cadena clara de mando y las consignas se mezclaban con insultos. El presidente intentó hablar, explicar y hacer valer su autoridad, pero la situación se desbordó rápidamente. Hubo gritos, empujones y lanzamiento de gas lacrimógeno. Correa, que además se encontraba en recuperación de una cirugía en la rodilla, comenzó a tener problemas respiratorios. La escena era caótica, confusa y peligrosa. En medio de ese desorden, se tomó la decisión de trasladarlo al hospital de la policía, ubicado a pocos metros del regimiento. Ese traslado marcó el punto más crítico del día, porque lo que parecía una medida de protección terminó convirtiéndose en una trampa. Dentro del hospital, Rafael Correa quedó aislado durante horas, rodeado de policías sublevados, con accesos bloqueados y sin garantías claras de seguridad. Para el gobierno, eso fue un secuestro. Para otros, una consecuencia del caos. Pero el hecho es que Ecuador quedó con su presidente atrapado, mientras afuera el país entraba en una especie de vacío de poder. A partir de ese momento, la incertidumbre se apoderó de todo. Se declaró el estado de excepción, se suspendieron derechos y se ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles. Los medios transmitían imágenes fragmentadas, policías armados, ciudadanos desesperados, rumores de saqueos y versiones que cambiaban cada pocos minutos. Nadie tenía información completa. Nadie sabía cómo iba a terminar el día. Y lo más inquietante era la sensación de que el Estado, por unas horas, había perdido el control. Con el paso de las horas, la tensión se concentró en un solo punto, el hospital policial. Allí se acumulaban policías, militares, periodistas y civiles. Dentro, Correa permanecía retenido, sin poder salir, mientras las negociaciones parecían no avanzar. Afuera, los rumores se multiplicaban. Algunos hablaban de un rescate inminente. Otros temían que todo terminara en una tragedia. El país entero estaba pendiente de un desenlace que nadie podía prever. La noche llegó y, lejos de calmar las cosas, el escenario se volvió aún más peligroso. Las Fuerzas Armadas decidieron intervenir para sacar al presidente del hospital. El operativo fue rápido, violento y extremadamente confuso. Se escucharon disparos, se produjeron enfrentamientos y el miedo se apoderó de la ciudad. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban fuego cruzado, gritos y caos total. Cuando finalmente Correa fue evacuado, el saldo era devastador: muertos, heridos y una herida institucional profunda que marcaría al país por años. Pero lo más importante es que el 30S no terminó con ese rescate.
Ese fue apenas el inicio de otra batalla, la batalla por el relato. ¿Qué fue realmente lo que pasó ese día? ¿Un intento de golpe de Estado cuidadosamente planificado? ¿O una protesta que se salió de control y fue manejada de forma desastrosa? Desde esa misma noche, las versiones comenzaron a chocar. El gobierno sostuvo que se había enfrentado a un intento de derrocamiento. La oposición habló de errores, improvisación y uso político de la crisis. Y en medio de esas dos narrativas, la verdad quedó atrapada. Lo único indiscutible es que fue un día traumático. Hubo muertos, hubo heridos y hubo miedo real. También quedaron preguntas que nunca se respondieron de forma clara. ¿Por qué se fragmentó tan rápido la fuerza pública? ¿Quién tomó realmente las decisiones durante esas horas? ¿Quién dio las órdenes clave? ¿Y por qué, pese a los juicios y las investigaciones, hay aspectos de ese día que siguen sin explicación convincente? Con el paso del tiempo, el 30S se convirtió en una fecha cargada de simbolismo. Para unos, el día en que se defendió la democracia. Para otros, el día en que el país estuvo al borde del abismo por decisiones equivocadas. Lo cierto es que marcó un antes y un después. Cambió la forma de gobernar, endureció el discurso político y profundizó la división en la sociedad ecuatoriana. Hoy, más de una década después, ese día sigue pesando. No solo como recuerdo, sino como herida abierta. Porque cuando un país vive horas en las que nadie parece mandar, lo que queda no es solo el recuerdo del caos, sino la sospecha de que hubo cosas que nunca se dijeron del todo. Y es justamente ahí, en esos silencios, en esas dudas y en esas decisiones que aún generan incomodidad, donde empiezan a aparecer los secretos del 30S, esos que nunca se aclararon completamente y que siguen empujando esta historia hacia un punto aún más oscuro. Porque cuando uno revisa ese día con calma, lo que más inquieta no es solo lo que pasó a la vista de todos, sino lo que ocurrió mientras el país estaba paralizado, confundido y sin saber quién tenía realmente el control. El primer gran secreto del 30S tiene que ver con algo tan básico como peligroso: el poder quedó sin dueño durante horas. Mientras Rafael Correa permanecía retenido en el hospital policial y las calles estaban tomadas por policías amotinados, el país entró en una especie de limbo. No había sesiones de gabinete, no había cadena de mando clara y no había una autoridad visible que pudiera garantizar el orden en todo el territorio. En ese vacío empezaron a circular versiones que nunca se confirmaron, pero que tampoco se desmintieron con fuerza. Se decía que había actores políticos observando la situación con atención, esperando un desenlace. Se hablaba en voz baja de un día después, de un escenario en el que Correa ya no estaría en funciones. No hubo proclamas, no hubo comunicados oficiales alternativos, no hubo nombres que asumieran públicamente un rol, pero el simple hecho de que esas conversaciones existieran sembró una duda que hasta hoy incomoda. ¿Por qué, en medio del caos, había sectores que parecían más atentos a lo que vendría que a lo que estaba pasando? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta clara. Las investigaciones posteriores no encontraron documentos, ni planes escritos, ni estructuras formales para un cambio de poder. Pero tampoco lograron explicar por qué el Estado quedó tan expuesto. Y en política, cuando no hay pruebas pero sí indicios de preparación, el rumor se vuelve persistente. Ese primer secreto no acusa a nadie directamente, pero deja una sensación inquietante: hubo horas en las que Ecuador parecía listo para cualquier desenlace. El segundo secreto, aún más delicado, tiene que ver con la violencia de esa noche. Durante el operativo militar para sacar a Correa del hospital policial, se produjeron enfrentamientos armados que dejaron muertos y heridos. Las imágenes transmitidas en vivo mostraban disparos, explosiones y escenas propias de una zona de guerra. Sin embargo, cuando se intentó reconstruir lo ocurrido, aparecieron contradicciones difíciles de resolver. Testimonios que no coincidían, versiones opuestas sobre quién disparó primero y dudas sobre desde dónde provenían algunos tiros. Se habló incluso de personas armadas que no pertenecían claramente ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas, aunque eso nunca se probó. Lo que sí quedó claro es que hubo disparos sin responsables definidos. Las investigaciones avanzaron, se procesó a algunos policías y se establecieron responsabilidades parciales, pero nunca se logró una reconstrucción completa y aceptada por todos. ¿Quién dio la orden final de abrir fuego? ¿Quién decidió que el operativo se ejecutara de esa manera? ¿Por qué hubo tanta confusión en una intervención de ese nivel? Son preguntas que siguen abiertas. Y cuando hay muertos y no hay una explicación contundente, el vacío se convierte en una herida permanente. Ese segundo secreto es el más incómodo porque no admite interpretaciones suaves. No se trata de ideología ni de discursos, sino de vidas perdidas. Cada aniversario del 30S revive esa incomodidad,
porque más allá de la versión oficial o de la crítica política, hay familias que nunca obtuvieron respuestas completas. Y ese silencio pesa. Pesa porque da la sensación de que hubo decisiones tomadas en segundos que nunca se explicaron con la transparencia que un país necesita después de una tragedia. El tercer secreto del 30S es quizá el más polémico, porque toca directamente a Rafael Correa, no como presidente, sino como persona. Tiene que ver con la decisión que lo llevó al centro del conflicto. Su presencia en el regimiento policial fue interpretada de muchas formas: valentía, liderazgo, desafío, imprudencia. Lo cierto es que esa decisión cambió el curso de los acontecimientos. Si Correa no hubiera ido al cuartel, el 30S probablemente habría sido recordado como un motín policial grave, pero no como una crisis que puso en jaque al Estado. Aquí surge la pregunta que muchos se hicieron después, pero que pocos se atrevieron a formular en voz alta: ¿Correa subestimó la magnitud del malestar policial? ¿Creyó que podía controlar la situación solo con presencia y discurso? ¿O pensó que la protesta no escalaría a niveles tan peligrosos? No hay pruebas de que haya querido provocar el caos, pero tampoco hay una explicación convincente de por qué se expuso de esa manera. Ese es el secreto más humano del 30S, la posibilidad de que una decisión tomada con confianza se haya convertido en el detonante de una crisis mayor. Con el paso de los años, ese tercer punto se volvió casi tabú. Para sus seguidores, cuestionarlo es injusto y ofensivo. Para sus críticos, es central para entender lo que pasó. Pero lo cierto es que nunca se analizó a fondo, sin pasiones, la cadena de decisiones de ese día. Se prefirió instalar una narrativa cerrada antes que abrir un debate incómodo. Y cuando un debate se evita, la duda se fortalece. Estos tres secretos, el poder sin dueño, los disparos sin explicación y la decisión que lo cambió todo, tienen algo en común: nunca se cerraron completamente. Se habló de ellos, se los mencionó, se los rozó en discursos y en juicios, pero nunca se los enfrentó de manera directa y definitiva. Quizá porque hacerlo implicaba asumir errores, responsabilidades compartidas o verdades que no convenían a ningún bando. Después del 30S, el país entró en una nueva etapa. El discurso político se endureció, el poder se consolidó y la confrontación se volvió permanente. El gobierno utilizó el recuerdo de ese día como símbolo de resistencia y defensa de la democracia. La oposición lo usó como ejemplo de mala gestión y abuso del relato. Y en medio de esa pelea, los secretos quedaron enterrados bajo capas de propaganda y silencio. Cada año, cuando llega el aniversario, el debate se reactiva. Se repiten las mismas frases, se muestran las mismas imágenes y se escuchan los mismos argumentos. Pero rara vez se avanza un paso más allá. Rara vez se pregunta por qué, después de tanto tiempo, todavía hay aspectos que generan incomodidad. Rara vez se reconoce que el 30S no fue una historia de blancos y negros, sino un episodio lleno de zonas grises. Lo más inquietante es que esos secretos no solo hablan del pasado, sino del presente. Hablan de cómo se maneja el poder en momentos de crisis, de cómo se toman decisiones bajo presión y de cómo un país procesa sus traumas colectivos. El 30S dejó una lección que muchos prefieren ignorar: cuando el Estado pierde el control, aunque sea por horas, las consecuencias se sienten durante años. Hoy, más de una década después, el 30S sigue siendo una herida abierta. No porque falten versiones, sino porque faltó una verdad compartida. Y mientras esa verdad no exista, los rumores seguirán circulando, las dudas seguirán creciendo y los secretos seguirán incomodando. Porque lo que no se explica termina convirtiéndose en sospecha, y la sospecha, en política, nunca desaparece del todo. Y así, mientras el país sigue dividido entre quienes creen que ese día se salvó la democracia y quienes creen que se perdió una oportunidad de entender lo que realmente ocurrió, la historia avanza hacia su última parte, donde ya no se trata solo de lo que pasó el 30 de septiembre de 2010, sino de cómo ese día cambió para siempre la forma de gobernar, de recordar y de discutir el poder en Ecuador, empujando este relato hacia un cierre que, más que respuestas definitivas, plantea una reflexión incómoda que todavía hoy muchos prefieren evitar. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual, ni para el gobierno, ni para la oposición, ni para una sociedad que aprendió a vivir con la idea de que el orden institucional podía quebrarse en cuestión de horas. Tras el rescate de Rafael Correa del hospital policial, el país amaneció con una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio porque la crisis más inmediata había pasado. Miedo porque nadie tenía claro qué consecuencias vendrían después. El gobierno habló de victoria, de defensa de la democracia y de haber frustrado un intento de golpe. La oposición, en cambio, insistió en que se había exagerado la narrativa para justificar decisiones posteriores. Entre ambas posiciones,
La ciudadanía quedó atrapada en una disputa que no ofrecía respuestas simples. El 30S se convirtió rápidamente en un símbolo. Para el correísmo, fue la prueba de que el poder legítimo había sido atacado y de que era necesario endurecer el control del Estado para evitar que algo así se repitiera. Para los críticos, fue el ejemplo de cómo una crisis podía ser utilizada para concentrar poder y silenciar disidencias. Esa diferencia de interpretación no fue un detalle menor, marcó el tono del debate político durante los años siguientes. En los meses posteriores, el recuerdo del 30S empezó a ser utilizado como argumento central en discursos, reformas y decisiones. Se reforzaron controles, se justificaron medidas excepcionales y se endureció el enfrentamiento con sectores que el gobierno consideraba desestabilizadores. Para muchos ciudadanos, esas acciones parecían comprensibles a la luz del trauma vivido. Para otros, eran una señal de que el miedo se estaba convirtiendo en herramienta política. El país se polarizó aún más. Con el paso del tiempo, el 30S dejó de ser solo un hecho histórico y pasó a ser una referencia constante. Cada conflicto, cada protesta y cada cuestionamiento al poder era comparado, directa o indirectamente, con ese día. Se instaló la idea de que cualquier desacuerdo podía escalar a niveles peligrosos. Esa percepción cambió la forma en que se entendía la política y la protesta social. El miedo a repetir el caos se volvió un factor permanente. Mientras tanto, las investigaciones judiciales avanzaron de manera desigual. Hubo procesos, condenas y revisiones posteriores. Algunos casos se cerraron, otros se reabrieron y varios quedaron en una especie de limbo legal. Para quienes buscaban una explicación completa y definitiva, los resultados fueron insuficientes. No porque no se hubiera hecho nada, sino porque lo esencial, el porqué profundo de lo ocurrido, nunca quedó del todo claro. La justicia abordó hechos puntuales, pero no logró cerrar la historia en su conjunto. Ese vacío alimentó la memoria selectiva. Cada sector recordó el 30S de acuerdo con su posición política. Las imágenes más impactantes se repitieron una y otra vez, pero las preguntas incómodas se fueron diluyendo. ¿Qué decisiones pudieron evitarse? ¿Qué errores se cometieron en tiempo real? ¿Quién asumió responsabilidades más allá de los discursos? Esas preguntas quedaron flotando, sin un espacio real para ser discutidas sin etiquetas ni acusaciones automáticas. Para Rafael Correa, el 30S se convirtió en un punto de inflexión personal y político. Él mismo lo describió como un intento de acabar con su gobierno y con la democracia. Desde su perspectiva, ese día justificó una postura más dura frente a cualquier amenaza. Sus seguidores adoptaron esa lectura como una verdad incuestionable. Sus detractores, en cambio, vieron en esa postura una excusa para no revisar errores propios. Así, el episodio dejó de ser un hecho y se transformó en una frontera ideológica. A nivel social, el impacto fue profundo. Muchas personas recuerdan exactamente dónde estaban ese día, qué estaban haciendo y cómo siguieron las noticias. El miedo, la confusión y la sensación de estar al borde de algo irreversible quedaron grabados en la memoria colectiva. Sin embargo, con los años, ese recuerdo se fue mezclando con versiones, interpretaciones y relatos interesados. El 30S dejó de ser un recuerdo compartido y se convirtió en un campo de batalla simbólico. Lo más llamativo es que, a pesar del tiempo transcurrido, el tema sigue generando reacciones viscerales. Basta mencionarlo para que resurjan discusiones acaloradas. Eso revela que la herida nunca cerró del todo. No cerró porque no hubo un momento de reflexión colectiva que permitiera asumir responsabilidades, reconocer errores y entender la complejidad del episodio. En lugar de eso, se optó por narrativas cerradas que protegían posiciones políticas, pero no sanaban el trauma. En ese contexto, los 3 secretos del 30S cobran un significado más amplio. Ya no son solo misterios del pasado, sino síntomas de una forma de gestionar las crisis. El poder sin dueño durante horas, los disparos sin explicación clara y la decisión que lo cambió todo no son anécdotas aisladas. Son señales de un sistema que, bajo presión extrema, mostró sus límites. Y reconocer esos límites nunca fue una prioridad para nadie. Hoy, más de una década después, Ecuador sigue cargando con ese legado. La desconfianza en las instituciones, el temor a la inestabilidad y la polarización política tienen raíces profundas, y el 30S es una de ellas. No porque haya sido el único episodio crítico, sino porque concentró en un solo día muchas de las fragilidades del sistema. Fue un espejo incómodo que pocos quisieron mirar de frente. La historia del 30S también plantea una pregunta que sigue vigente. ¿Qué ocurre cuando un país enfrenta una crisis sin protocolos claros y con liderazgos que toman decisiones en tiempo real, bajo presión extrema? La respuesta no es sencilla,
Pero la experiencia de ese día muestra que las consecuencias pueden ser duraderas. No basta con superar el momento crítico, es necesario entenderlo, procesarlo y aprender de él. Y eso es precisamente lo que quedó pendiente. Cada aniversario del 30S renueva la discusión, pero rara vez la profundiza. Se repiten consignas, se refuerzan bandos y se evita el análisis sereno. Tal vez porque analizar de verdad implicaría aceptar que no hubo héroes absolutos ni villanos únicos. Implicaría reconocer que el caos fue producto de múltiples factores y decisiones encadenadas. Y aceptar eso es más difícil que aferrarse a una versión cómoda. Al final, el 30S sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la democracia cuando las tensiones se acumulan y las instituciones no logran contener el conflicto. También es una advertencia sobre el costo de no cerrar las heridas a tiempo. Porque lo que no se explica, se repite en forma de sospecha, miedo o división. Esta historia no termina con una conclusión definitiva. Termina con una reflexión incómoda. El 30 de septiembre de 2010 fue, para muchos, el peor día del gobierno de Rafael Correa. Para otros, fue el día en que se salvó la democracia. Pero para el país entero, fue una prueba de fuego que dejó marcas visibles e invisibles. Y mientras esas marcas sigan generando preguntas sin respuesta, el 30S seguirá siendo más que una fecha en el calendario. Seguirá siendo una herida abierta que recuerda que el poder, cuando se desborda, no solo pone en riesgo a un gobierno, sino a toda una nación, dejando una última duda que todavía hoy resuena y que quizá nunca termine de resolverse.